Saludos, mi nombre es Emilio Cárdenas y soy integrante del grupo número 9 dentro del curso Diseños Instruccionales para Entornos Virtuales. Soy parte de la maestría de articulación de educación a distancia y LEA. Reciban un abrazo desde el Ecuador. Dentro de la finalidad del presente video es presentar un análisis y un estudio sobre los fundamentos o la fundamentación teórica de los diseños instruccionales para entornos virtuales de aprendizaje. Empecemos por una definición. El diseño instruccional es una organización de conocimientos, es una organización de materiales didácticos y de elementos psicopedagógicos, mismos que nos permiten y nos favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. La importancia de estos diseños radica en que nos generan una guía, una orientación y un patrón que muestran caminos instruccionales orientados hacia la generación y a alcanzar criterios y elementos de diseño, pero que sean frutos de un trabajo en equipo. Cuando nosotros hablamos de los diseños instruccionales, tenemos dos tipos de orientaciones, una en la educación a distancia y otra en la educación presencial. Empecemos con lo que es la educación presencial. El diseño instruccional se basa en el tutor. ¿Quién es la fuente principal? De conocimiento, de guía, de orientación, de interpretación, y obviamente sobre él gira el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de una modalidad presencial. En lo que respecta a la educación a distancia, el docente en cambio debe generar competencias necesarias y suficientes para diseñar, para seleccionar los contenidos y para administrar la educación a distancia. Cuando hablamos de la administración de la educación a distancia, hacemos referencia a planificar, organizar, dirigir y controlar cada uno de los procesos dentro de la educación a distancia, para lo cual es necesario definir estrategias, pero estas estrategias deben tener dos alcances, instruccionales y de evaluación, de tal manera que estas acciones específicas nos permitan medir el desempeño del estudiante, medir los logros del estudiante. Esto lo alcanzamos mediante la definición de indicadores de gestión. Cuando nosotros hablamos de educación a distancia y cuando nosotros hablamos de diseños instruccionales, estos deben tener características fundamentales. Estas características se refieren a, primero, flexibilidad, después deben ser moldeables y finalmente deben adaptarse tanto a las necesidades internas del curso, necesidades de los estudiantes, de los participantes de ese curso, así como adaptarse a esas exigencias del medio. Por otro lado, nosotros vamos a indicar que la finalidad de estos diseños instruccionales es proporcionar las condiciones necesarias y suficientes que permitan favorecer la construcción del conocimiento, siendo esta construcción del conocimiento el objetivo final dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de estas condiciones necesarias y suficientes que nos proporciona un diseño instruccional, hablamos de una estructura que tiene que ser planificada, ordenada y sistemática, de tal manera que encuentre agrupado contenidos, actividades, recursos, medios, evaluaciones, de forma que favorezcan en conjunto el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, la educación a través de los tiempos ha tenido que irse adaptando a los cambios y a las exigencias del mundo. Esa evolución ha generado el nacimiento de teorías de aprendizaje. Esas teorías y esas metodologías, hablando a grandes modos, al ser combinadas,
dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente a distancia, permiten favorecer los objetivos. Dentro del diseño propio de la educación y del diseño instruccional, es importante tomar en cuenta estas teorías de aprendizaje. Estas teorías de aprendizaje nacen a partir de los años 20, años 30. Hablemos del conductismo. El conductismo nace en los años 30 y se desarrolla hasta los años 50. Es una teoría de aprendizaje mediante la asociación de un estímulo y una respuesta. En los años 20 y 60 se habla del cognitivismo y surge este cognitivismo, que es una construcción gradual del conocimiento mediante la asimilación del entorno y la acomodación de esas ideas y de ese entorno por parte del individuo, del participante o del estudiante. Una tercera teoría de aprendizaje es el constructivismo, misma que se basa en experiencias, aprender mediante la experiencia. Otra teoría de aprendizaje que surge es la ecléctica. La ecléctica nos habla de un aprendizaje o estipula al aprendizaje como una actividad mental individual, misma que depende o donde el sujeto o cada sujeto procesa información externa y la asimila a la sí, dependiendo de sus necesidades y las exigencias o la adaptación que tenga del medio. Una última corriente conocida dentro de estas teorías de aprendizaje es el cambio conceptual. Este cambio conceptual se centra en un aprendizaje, primero mediante solución de problemas, después de conocer que el profesor conoce, pero el alumno es quien toma conciencia de sus propias ideas. Cuando nosotros hablamos de la educación a distancia, vemos que ha existido un desarrollo de la misma, y este desarrollo ha sido a partir de estos diseños instruccionales. La educación a distancia surge en 1728, cuando el 20 de marzo aparece un anuncio donde se ofrece una enseñanza por correspondencia. Y ha ido evolucionando sistemáticamente hasta que en los años 60 existe una industrialización, si se podría llamar así, de esta educación. Y nace a partir de la apertura de la Open University británica, que en 1971 abre sus puertas hacia una educación superior a distancia, que hasta la fecha ha ido moldeando, modificando, ha ido creciendo y desarrollando hasta llegar a ser la educación a distancia como hoy conocemos. El fortalecimiento de esta educación a distancia y el desarrollo de la misma ha ido surgiendo de la mano dependiendo de factores y cambios y adaptaciones que debe existir frente a las realidades económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, geográficas, ambientales y competitivas. Cuando nosotros hablamos de los diseños instruccionales, debemos hacer referencia a la necesidad de generar competencias necesarias y suficientes para que el docente pueda diseñar y pueda administrar la educación a distancia, siendo la base de esta plataforma aulas virtuales que tienen que ser desarrolladas considerando y tomando en cuenta los diseños instruccionales acorde a las necesidades de los participantes de un curso y acorde a las exigencias del medio. Sin embargo, es importante analizar que tanto la educación presencial como la educación a distancia no pueden estar aisladas. Se habla de una educación de-learning, es decir, aprovechar la educación presencial, toda la riqueza que genera tener una educación presencial y aprovechar todo lo positivo que nos genera la educación a distancia, la educación e-learning.
y posiblemente de esa explotación de los dos modelos de enseñanza, aprendizaje, poder unirlos entre sí, poder relacionarlos entre sí para generar procesos mejores. Les agradezco muchísimo su atención, espero que este video haya sido de su agrado y esta explicación sea lo suficientemente clara para poder ayudar a construir el conocimiento dentro de este proceso de la maestría generada por el CIE. Un abrazo a todos y muchísima suerte. Mil gracias.